espiritual. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Dándole la honra, la gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Muy bien, en este momento, hermano, gloria a Dios, es el tiempo de poder escuchar palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Ahí vamos a estar en esta hermosa noche. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo 1. Salomé, salte. Dice la palabra de la siguiente manera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo, disculpa hermano, yo creo que estoy en el 2. Amén. Va a ser en el 1:1. Amén. Gloria. Dice de esta manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos cuenta, hermanos, a través de la palabra de Dios, es común que un hijo de Dios pasa por
de angustia. Amén. Hace algunos ratos los hermanos que cantaron, hablaron acerca de angustia. La lectura bíblica fue acerca de angustia, así que me confirmaron lo que era la palabra de Dios para esta noche. Gloria a Jesús. A veces nos preguntamos como cristianos si es común que pasemos en medio de angustia, en medio de tristeza. A veces nos sentimos afligidos, muchas veces será común para nuestra vida. Gloria a Dios en este mundo. Nos damos cuenta que la Biblia narra la historia de los hombres, grandes hombres de Dios, Josué, Moisés y los patriarcas, por ejemplo. Ellos pasaron por angustia también. Ellos les tocó llorar, muchas veces les tocó sufrir, muchas veces por causa de la palabra de Dios y por causa de sus enemigos. Muchas veces ellos fueron atacados y en algunos instantes Dios obró de una manera maravillosa en la vida de ellos, y en otro momento ellos flaquearon en su fe. Muchas veces se sintieron tristes a pesar de que Dios había mostrado su poder en ellos. Dios había mostrado su gloria. Josué era un hombre muy grande en Dios, hermanos. Era un compañero de Moisés, era el alumno de Moisés, era el siervo de Moisés, era el que estuvo siempre cerca de Moisés. Cuando Dios hablaba a Moisés, Josué se daba cuenta. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí por 40 días, Josué fue el único que subió con él. Cuando había que pelear algunas guerras contra los enemigos en el camino durante la peregrinación del desierto de los 40 años, ahí Josué era el primero en pelear. Era el líder del ejército de Israel, era el que comandaba el ejército. Entonces él había visto cómo grandes hombres, grandes naciones en el camino fueron cayendo por causa de la mano y el poder de Dios. Pero más sin embargo, él tuvo sus momentos frágiles, momentos de debilidad, momentos tristes en su vida. Aquí la Biblia dice que Moisés había muerto. No era fácil haber perdido un compañero de trabajo, un compañero en la obra de Dios, el gran líder, aquel hombre, el amigo de Dios, el hombre más manso, había muerto. Era el que llevaba la vara de Dios. En momentos cuando Josué tenía que pelear la guerra y Moisés aquí estaba en la cumbre levantando sus manos. Y dice que cuando Moisés se cansaba, empezaba a bajar sus manos porque se cansaba y ya no podía. Y cuando sus manos bajaban, dice que Josué empezaba a pelear, empezaba a perder la guerra en aquel entonces, ¿verdad? Hubo necesidad de 2 hombres que levantaran la mano de Moisés. Pero este hombre, Moisés, había muerto. Y eso también le afectó mucho en la vida de Josué. Eso le causó angustia y tristeza. Por fin ellos habían caminado durante los 40 años, habían llegado a la frontera, estaba la tierra prometida a un paso. Por fin ellos habían llegado a aquella tierra que se había prometido durante muchos años. Había sido prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas. Mucha gente que los oyeron nada más, pero hubo gente que fueron testigos y llegaron, ahora estaban a un paso de la gloria. Pero el líder estaba triste, estaba angustiado, estaba afligido. Como todo ser humano, como todo cristiano, tenemos nuestros momentos difíciles en esta vida. Usted ha sufrido, le ha tocado llorar, le ha tocado llover los problemas. Algunas veces se ha sentido en un pantano donde no hay a qué rumbo agarrar, donde no puede levantar los pies. El que sabe
Me va a entender en este momento. A veces metemos los pies en el lodo y no podemos ni jalar ni un pie ni el otro pie, y no podemos ni dar la vuelta, y no podemos hacer un paso y nos angustiamos. Así es la vida espiritual de todo ser humano, del pueblo de Dios, del que busca a Dios. Llegan momentos en el cual sentimos que nos encontramos en un pantano, porque no hay forma, no encontramos salida de nuestros problemas, de nuestra enfermedad. Cuando llegan las enfermedades en tu vida y llegas a pensar que hasta aquí nomás, esto va a ser mi fin, siento que ya no. Hasta muchos de nosotros nos despedimos, empezamos a decir las cosas que hay que decir para la familia, para los hijos, las herencias. Empezamos ya porque no encontramos salida a nuestros problemas. Amén. Josué también se sintió angustiado, pero como Dios sabe que todo ser humano, todo cristiano, enfrentamos problemas, enfrentamos a los gigantes, nos prepara muchas veces. El pueblo de Israel fueron preparados durante 40 años en el desierto de Egipto, la tierra de Canaán. No estaba lejos, no tenían que caminar los 40 años, estaba cerca. Pero Dios ahí se movieron a un lugar y se quedaron, se movieron a otro, se quedaron. Así fueron pasando los años. Porque durante esos procesos Dios los iba preparando, los iba fortaleciendo. Dios sabía que no era fácil llegar a la tierra que fluye leche y miel, aquella tierra prometida. Era fácil llegar, pero en aquella tierra habían gigantes, habían hombres preparados para la guerra, habían hombres muy preparados. Y Dios necesitaba preparar a su pueblo. Porque el pueblo de Israel, si usted se ha dado cuenta, ellos vivían negando todo el tiempo. Recién habían salido de la tierra de Egipto y ya estaban peleando, ya estaban discutiendo contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Si allá había comida, había cebolla, había muchas cosas que comer. Nos sacaste para matarnos, para que nosotros veniéramos a morir. Que no había tierra donde nos podían enterrar en Egipto y vamos a ser enterrados aquí en este desierto. Cuando pasamos por los desiertos, no estamos de acuerdo de los desiertos de Dios, porque son dolorosos y nos toca llorar y sufrir. Muchos dicen que los hombres no lloran, pero son aquellos hombres que no tienen sentimientos. Todos lloramos a veces en los problemas. No estoy diciendo bajo la presencia de Dios, también lloramos bajo la presencia, bajo esa unción sobrenatural. Nos toca llorar, pero a veces cuando pasamos por los problemas, también nos toca llorar. Nos encontramos encerrados. No me está preguntando, yo me he sentido muchas veces encerrado, sin salida. Y digo, yo no voy a poder salir aquí. Con esto ya no puedo más. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, los jóvenes, aún los jóvenes también tienen problemas. A veces tienen hasta mayor problema que nosotros. Los niños, usted dirá que no tienen problemas, pero sí tienen. Mi viejo me hablaba un día, dijo, tengo un sueño de que un día voy a tener una bicicleta. Y eso era su problema, eso era su pena, es del niño, ¿verdad? Pero ya cuando vamos llegando a la juventud, vamos teniendo así más problemas. Y mayormente cuando llegamos a una edad avanzada. Pero Dios nos está preparando. Siempre hemos hablado de esto. Me gusta que lo hablemos más, que lo entendamos bien. Dios nos está preparando porque hay una bendición para nuestra vida. Porque si Dios no te prepara y te da la bendición, no vas a saber qué hacer con la bendición.
Conocidos cristianos que se convierten en el evangelio son bendecidos y no hayan qué hacer con el dinero, ponen una cantina, ponen un restaurante cantina. Por eso dice Santiago que ustedes piden a Dios y Dios no les da, porque piden mal para usarlo en sus propias concupiscencias, para usar las cosas en el pecado. Dios te bendice y ya no vienes a la iglesia. Dios te da un buen trabajo y ya no apareces. Dios te da negocio y ya no apareces. Te sales y después se escucha y ya no eres cristiano. Un hombre contaba un testimonio de un joven en una iglesia. Era violinista. Y cuando él tocaba el violín en la iglesia, la gente lloraba bajo la presencia de Dios, como este hombre tocaba con unción. Pero este joven, a la larga, fue estudiando y teniendo otros negocios y tuvo que salirse de la iglesia. Después andaba en un puente, andaba en los trenes, en los buses, pidiendo una moneda para tocar una canción. Eso es triste, porque se había dejado las cosas de Dios por otros negocios. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de las bendiciones. Y si Él te lo va a dar, Él quiere que tú te quedes con esa bendición. Dios le dijo, la tierra es de ustedes. Ahí está la tierra al otro lado. Y toda tierra que pisa vuestros pies será vuestra tierra. Y Dios estaba diciendo, ellos tenían que poner el límite. Había mucha tierra. Era una grande nación. Ellos tenían que poner el límite. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra bendita, preparado para solamente el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Pero para poseer esa tierra, ellos tenían que ser preparados, porque iban a haber gigantes en el camino. Si Dios no te prepara, ¿cómo vas a poder pelear contra los gigantes? ¿Cómo vas a poder pelear contra Satanás? ¿Cómo vas a poder usar tu sabiduría? ¿Cómo vas a poder usar las cosas que Dios te va a dar sanamente si no te prepara a Él? Así que no te sientes triste, no te sientes agotado, angustiado cuando pases por esas angustias. Piensa, algo grande va a pasar en las cosas de Dios. Algo grande viene. Amén. Hay una bendición, viene tan grande como es tan grande el proceso que estoy pasando. Así es la bendición que viene para mi vida. No te pongas angustioso. No te pongas triste. Dios está contigo. Aleluya. Gloria a Jesús. No somos los únicos en esa situación, hermano. Usted fue la que diga, si aquellos hombres sufrieron, ay Dios, ¿qué será de mí? No. Te das cuenta a través de la palabra de Dios que no eres el único que pasa por proceso. Hubieron muchos hombres, si nosotros no podemos analizar la palabra de Dios, cuántos grandes hombres no pasaron por procesos en la vida y al final fueron benditos. Entonces ya sabes lo que te espera, pero no te canses, no te eches para atrás. Amén. Dios va a permitir que pases por el proceso, pero Dios no te va a dejar ahí. Es cierto que es permitido que tú te angusties, pero no es que estés en angustia por todo el tiempo. Como humanos que somos, a veces nuestra humanidad nos va a afectar un poquito, pero es solo para que agarremos fuerza, para que podamos volar con fuerza. El águila, cuando empieza a volar, se esfuerza mucho, pierde mucha fuerza, porque vuela y vuela y vuela y vuela hasta una determinada altura, y una vez que esté en esa determinada altura,
ya no se esfuerce más, sino extiende sus alas y descansa en Dios. Dios quiere que tú descanses en el Señor y no vives negando todo el tiempo. Vas a pasar procesos, pero ten fe que Dios te va a sacar de ahí. A veces Dios lo permite. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del mar. Mientras vamos, yo me voy a echar un pestañazo y ustedes pues ven que hagan. Empezó a dormir. Se levanta una tormenta fuerte. Se angustiaron, se asustaron, tuvieron miedo. No reprendieron, no pudieron hacer nada, sino fueron y despertaron a Jesús. Y él le habló al viento y hubo una bonanza, dice la Biblia. Nada más se escuchó y le dijo a sus discípulos: ¿en dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está su fe? ¿Qué fe tiene? Dios lo permite muchas veces porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Aleluya. José estuvo en esta circunstancia difícil. Aleluya. Antes de entrar a la tierra prometida, él se sintió debilitado. Tuvo temor, tuvo desaliento antes de entrar a una gran bendición. Amén. Ahora vemos un poquito qué hizo Dios. A veces Dios calla en nuestra vida, hermano. A veces por más que tú ores, por más que tú llores, por más que tú te quedas ahí orando toda la noche, pasas días y no hay respuesta para tu vida. Pero espera el tiempo de Dios. Dios está obrando, Dios está haciendo algo especial en tu vida. Aleluya. Después hubo una respuesta de Dios. Dios tuvo que cambiar el temor de Josué en una seguridad. ¿Qué podemos aprender ahora de esto? Es que Dios obra en nuestra vida y Él obra para bien. Aleluya. Dios le da 3 órdenes a Josué. La primera orden: levántate y pasa este Jordán. Versículo 2. Levántate y pasa este Jordán. ¿Qué está diciendo Dios? Levántate, date prisa, acciona, no te quedes ahí. Tienes que levantarte, no te conformes, no te acomodes. Ha llegado tu momento, tienes que levantarte. Dios empezó a dar ánimo a este joven llamado Josué para que él se levante. Ese es el Dios que nosotros servimos. No nos deje, no se olvida de nosotros, no nos abandona. Permite a veces que hayan cosas, hemos dicho en este momento, pero es para qué, porque Dios quiere fortalecernos a través de ese proceso. Ahora Dios le dice a Josué: levántate y pasa el Jordán. El reto era grande, el reto no era pequeño. Había que cruzar el Jordán y el Jordán no era un río pequeño. Hubo necesidad que hubiera un milagro en el Jordán. Dice que las aguas se pararon. Ellos pasaron el Jordán en seco. El pueblo de Israel pasó
y el río volvió a correr. Amén. Esto no era cualquier cosa, hermano. Era el milagro de Dios. Era la mano poderosa del Creador de los cielos y la tierra. Era la mano poderosa de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, aquel que nos hizo, aquel que tiene grandes promesas y propósitos para cada uno de nosotros también. Como Dios prometió al pueblo de Israel una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida, también nosotros como iglesia de Dios tenemos grande promesa. El mundo donde estamos pasando es el desierto. Es donde vamos a ser probados. Es donde se va a ver si vamos a perseverar hasta el fin. Tenemos esa tierra prometida que es el cielo. Dice que las calles son de oro y hay un mar de cristal donde no hay enfermedad. Aleluya. Dios le dice: levántate y cruza el Jordán. En otras palabras, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, te toca a ti. Te digo, ve y recibe tu bendición. Era difícil, pero ¿quién lo está diciendo? Era Dios. Era el dueño de todas las bendiciones. Él es el Dios que había planeado a darle cantidad de tierra al pueblo de Israel. Una gran extensión de tierra. Pero aquí había un pero. Hasta hoy salió un pero, no sé por qué. Se ha tardado el pero. Había grandes bendiciones. Una tierra fértil. Pero no era una tierra abandonada. No era una tierra baldía. No era una tierra que nadie lo habitaba, que la uva, que todas las frutas y toda la verdura y todas las bendiciones se daban en esa tierra, pero nadie los plantaba, nadie era dueño, no. Tenía dueño. Era una nación que habitaba esa tierra y una nación superior a ellos. No era una nación pequeña. Era una nación mucho más grande que el pueblo de Israel. Y en esa tierra eran superiores en cultura, eran superiores en tecnología, eran superiores en métodos de guerra. Esta gente fueron los que perfeccionaron los carros de guerra, los hetitas. Las ciudades tenían grandes murallas. No era fácil. Llegabas a una ciudad, ¿cómo tenías que entrar? Entonces ahí estaba la bendición, pero era difícil. Y los habitantes de la tierra eran gigantes. Eran gigantes. Ahí estaban los heteos, los amoreos. Pero Dios le dijo a Josué: levántate y cruza el Jordán, porque Él lo estaba diciendo. Es necesario escuchar la voz de Dios, hermanos. Porque cuando tú no escuches la voz de Dios, vas a empezar a escuchar otras voces que te van a meter mentira, te van a meter temor, angustia, te van a causar tristeza. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, escucha la voz de Dios, que eso es muy importante para la vida de todo cristiano.
aquellos espías, habían 12 espías enviados por Moisés a espiar la tierra. ¿Cómo era la tierra? 12 personas. Algunos dijeron: ¿cómo vamos a entrar en aquella tierra? Sus muros, los habitantes, la tecnología, hombre de guerra, gigante, hombre de armamentos y hombres grandes, parecemos langosta. Cerca de ellos una langosta era de este tamaño. Dice que así parecía cerca de aquellos hombres grandes, gigantes, experimentados en guerras. Fueron los de la tercera potencia en aquel tiempo, después de Egipto. Se me olvidó cuál es el otro país. Tercera potencia. Y ellos eran la máxima potencia. Contra una nación que venía del desierto, hermanos. Ellos no tenían armas, no tenían tanques de guerra, no había nada. Era difícil. Pero Dios lo había dicho. Vayan, levántate y cruza el Jordán, porque tú repartirás la tierra a mi pueblo, le dice Dios a Josué. Amén. Gloria a Jesús. Los eteos fueron los tercera potencia después de Babilonia y Egipto. Gloria a Dios. No estaba tan fácil. La conquista era un gran desafío. Era fuerte el enemigo que lo poseía. Amén. Pero eso es la promesa de Dios. Que no son fuertes los enemigos que tenemos aquí, que andan agarrando a medio mundo. Pero a ti no te va a pasar nada, porque Dios ha dicho en su palabra: la tierra que pisa los pies es tu tierra. Tú confía en el Señor. El hombre habla de una manera, pero Dios tiene otros planes. El pueblo de Israel poseó la tierra donde había hombres gigantes. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. So Dios le dice: levántate, cruza el Jordán. En medio de todos los problemas hay un hombre que necesita fuerza. En medio de todos los problemas hay personas que necesitan ánimo. Dios le dice: levántate, porque ha llegado tu tiempo, porque voy a mostrarte lo que tú puedes hacer en mi nombre. Es cierto, todo lo que se escucha, todo lo que se ve, todo lo que hay, la tecnología y los grandes hombres, los gigantes, sí, ahí estaban. Pero Dios había preparado a su pueblo. Aleluya. Y lo anima. Gloria a Dios. Era difícil el camino. Era difícil la entrada. Parecía imposible. Pero aquí va otro pero. En la mente de Dios, el triunfo estaba seguro. Dios no estaba: vayan a ver si pueden, pónganse fuertes, asústanos, hagan ejercicio, usan buenas armas. No. Jesús, Dios, tenía seguro la victoria para su pueblo. Eso es el otro pero. El enemigo puede tener un montón de cosas y
y tener la victoria en manos, ser la primera potencia mundial. Pero cuando Dios quiere levantarte a ti y ponerte en aquel lugar mucho más alto, Él lo va a hacer, porque Él es poderoso. Amén. Porque Él es el dueño, porque Él es el de la bendición. Amén. Todo lo que tú necesitas está en las manos de Dios. Solamente de Dios la victoria estaba seguro. Dios miraba el plan de conquista seguro, realizado. Dios miraba la tierra. Quizás algunos de las personas, de los hebreos, miraban a los gigantes. Aquellos que negaron, dice que fueron 10 los que dijeron: no, esa tierra no nos conviene, grandes hombres, hombres de guerra estos, y los muros y todo eso. Únicamente Josué y Caleb dijeron: vamos, esa tierra va a ser nuestra, es una tierra bendecida. Y dice, entre los dos traían un racimo, decimos nosotros, de uva. Traían una madera acá y el otro venía un solo racimo. Imagínense el tamaño para que 2 personas lo cargaban. Eso era la prueba que sí era una tierra fértil y bendecida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo estaba realizado en las manos de Dios. Por fin el pueblo de Israel se cumplen las promesas de Dios desde los patriarcas. Pero se necesitaba la cooperación de Josué y el pueblo. Dios puede tener bendiciones para ti, hermano o hermana. Lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás buscando, puede estar ahí tan cerca de lo que tú te imaginas. Está más cerquita de lo que tú te imaginas. Pero si tú no pones de tu parte, Dios no te lo va a venir a dejar. Eso sí, tenlo por seguro. Ellos estaban en la frontera, en otro lado estaban las bendiciones. Dios no vino y literalmente no cargó al pueblo de Israel y los fue a poner ahí, ya no. Le dijo Josué: levántate, cruza el Jordán, cruza este pueblo. Cuando Dios le habla a Josué: levántate, le está diciendo también a la nación: levántense, ánimo. Es cierto que Moisés ha muerto, pero aquí tengo a Josué, lo voy a levantar para que sea su líder y él nos va a guiar a aquella tierra. Pero levántense, tienen que cooperar, tienen que hacer algo. No te quedes ahí donde estás, no te acomodas, no te conformas. Si te han diagnosticado alguna enfermedad y te dijeron que esto va a ser tu muerte, no te quedes ahí con las manos cruzadas. Levántate, porque Dios es el Dios de milagro, el Dios de poder, el que puede romper cadenas. No hay nadie le dice Dios a Josué: nadie podrá detenerte. Yo estaré contigo como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Tan solamente te pido que no te desvías de la palabra. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Medita de día y de noche, así harás prosperar tu camino. Era la clave. Dios le estaba dando la clave a Josué y al pueblo de Israel, cómo poder tener esas bendiciones. Y Dios te lo está dando a ti en esta noche, porque Dios quiere que seas una iglesia, unas personas, un matrimonio, una familia bendecida. Gloria a Dios. Recibe la bendición de Dios. Es para ti, es para la iglesia. Pero tienes que levantarte, tienes que hacer algo. Aleluya. Dios quiere que tú cooperes. Aleluya. Gloria a Dios. Lo último. Gloria a Jesús. Tercera orden. Sé valiente y medita en la ley de Dios. Versículo 6.
3 veces Dios le dice a José: sé valiente, sé valiente. Porque Dios sabe que no es fácil para un ser humano poder creer en semejante cosas. Está fuera de nuestra mentalidad. No entendemos las cosas de Dios porque son mucho más grandes. Los pensamientos de Dios, dice la Biblia, que son más altos, son más grandes. Tú no lo puedes entender porque como los cielos son más altos que la tierra, así es lo que Dios tiene pensado para ti. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El hombre Josué, que le faltaban fuerzas, que tenía temor, miedo, que le faltaban fuerza, como todo ser humano. Debemos de a veces pasar en esto, pero debemos de cobrar fuerzas como pasó Moisés. Josué fue un hombre fuerte, valiente, creyente, confiado. Estaba angustiado, pero no quedó viviendo en la angustia. Se levantó. Porque pasa muchas veces a un niño que tú quieres que vaya a un lugar, pero él dice que no, y va llorando, y por más que lo vayas empujando, no quiere. Pero hay uno que dice, se levanta, empieza a limpiar sus lágrimas y empieza a ver las cosas y ahora corre. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Tenemos que limpiar nuestras lágrimas en momentos difíciles y volvernos fuertes en Dios. Amén. Eso es lo que Dios promete. Todos tenemos una imagen de Josué en nuestra mente. Todos tenemos una imagen de Josué en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos debilitamos muchas veces. Porque vemos las cosas negativas muchas veces. Porque nos damos por vencidos muchas veces. Porque nos ponemos tristes muchas veces. Nos angustiamos muchas veces. Ahí estamos en familia. Pero Dios viene y nos fortalece como fue fortalecido Josué. Y Josué ahora dice, empezó a creer en Dios, en la palabra de ánimo de Dios. Se volvió un hombre fuerte y venció. Entró a la tierra y acabó con todos los habitantes. Tú vas a acabar con todos los planes del enemigo contra tu vida. Pero tienes que confiar en Dios. Jesús no sin nada por él se sana. Vamos a orar en esta noche. Aleluya, gloria a Jesús. Voy a pedir si alguien tiene alguna necesidad. Alguien quiere reconciliarse con el Señor. Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Alguien ha venido en este lugar